Algunos naturalistas han sostenido que todas las variaciones están relacionadas con el acto de la reproducción sexual, pero este es ciertamente un error, porque en otra obra he dado una larga lista de sporting plants, plantas locas o caprichosas, como las llaman los jardineros, plantas que repentinamente han producido un solo pimpollo de carácter nuevo y a menudo ampliamente diferente de otros pimpollos de la misma planta. Estas variaciones de pimpollos, como pueden ser llamadas, pueden propagarse mediante injertos, vástagos y a veces por semilla. Se producen raramente en estado de naturaleza, pero están lejos de ser tan raras en los cultivos. Como cada pimpollo individual entre muchos miles, producido año tras año en el mismo árbol bajo condiciones uniformes, asume de pronto, según he observado, un carácter nuevo, y como pimpollos de árboles diferentes, que a menudo crecen bajo condiciones distintas, han producido casi la misma variedad. Por ejemplo, pimpollos de durazneros que han producido pelones y pimpollos de rosas comunes que han producido rosas musgosas. Vemos claramente que la naturaleza de las condiciones es de importancia secundaria en comparación con la naturaleza del organismo para determinar cada forma particular de variación. Quizá no más importante de lo que es la naturaleza de la chispa, por la cual se enciende una masa de materia combustible para determinar la naturaleza de las llamas. Efecto del hábito y del uso o desuso de las partes, variaciones correlativas, herencia. El cambio de condiciones produce un efecto hereditario en los animales. El creciente uso o desuso de órganos ha tenido una influencia más marcada. Así, en el pato doméstico, encuentro que, en proporción a todo el esqueleto, los huesos del ala pesan menos y los de la pata más que los mismos huesos en el pato salvaje. Y este cambio puede atribuirse, seguramente, a que el doméstico vuela mucho menos y anda más que sus progenitores salvajes. El grande y hereditario desarrollo de las ubres en las vacas y cabras en países donde son habitualmente ordeñadas, en comparación con estos órganos en otros países, es probablemente otro ejemplo de los efectos del uso. No puede citarse un animal doméstico que no tenga en algún país las orejas caídas, y parece probable la opinión, que se ha indicado, de que el tener las orejas caídas se debe al desuso de los músculos de la oreja, porque estos animales rara vez se sienten muy alarmados. Muchas leyes regulan la variación. Algunas de ellas pueden ser vislumbradas y serán después brevemente discutidas. Solo me referiré aquí a lo que puede llamarse variación correlativa. Cambios importantes en el embrión o larva ocasionarán probablemente cambios en el animal adulto. En las monstruosidades son curiosísimas las correlaciones entre órganos por completo distintos y se citan de ello muchos ejemplos en la gran obra de Isidore Geoffroy Saint-Hilaire sobre esta materia. Los criadores creen que las patas largas van casi siempre acompañadas de cabeza alargada. Algunos ejemplos de correlación son muy caprichosos. Así, los gatos, que son del todo blancos y tienen los ojos azules, generalmente son sordos, pero últimamente Mr. Tate ha mostrado que esto está limitado a los machos. El color y particularidades de constitución van juntos, de lo que podrían citarse muchos casos notables en animales y plantas. De los hechos reunidos por Heusinger, resulta que a las ovejas y cerdos blancos les dañan ciertas plantas, de los que se salvan los individuos de color oscuro. El profesor Weyman me ha comunicado recientemente un buen ejemplo de este hecho. Preguntando a algunos labradores de Virginia por qué era que todos sus cerdos eran negros, le informaron que los cerdos comieron pine root, Lachnantes, que tiñó sus huesos de color de rosa e hizo caer las pezuñas de todas las variedades, menos de la negra. Y uno de los Quakers, colonos usurpadores de Virginia, añadió: elegimos para la cría los individuos negros de una camada, pues solo ellos tienen probabilidades de vida.
Los perros de poco pelo tienen los dientes imperfectos. Los animales de pelo largo y vasto son propensos a tener, según se afirma, largos cuernos. Las palomas calzadas tienen piel entre sus dedos externos. Las palomas con pico corto tienen pies pequeños y las de pico largo, pies grandes. Por lo tanto, si se continúa seleccionando y haciendo aumentar de este modo cualquier particularidad, casi con seguridad se modificarán involuntariamente otras partes de la estructura debido a las leyes de correlación. Los resultados de las diversas leyes, ignoradas u oscuramente conocidas, de variación, son infinitamente complejos y variados. Vale bien la pena de estudiar cuidadosamente los diversos tratados de algunas de nuestras plantas cultivadas de antiguo, como el jacinto, la patata, hasta la dalia, etc. Y es verdaderamente sorprendente observar el sinfín de puntos de estructura y de constitución en que las variedades y subvariedades difieren ligeramente unas de otras. Toda la organización parece haberse vuelto plástica y se desvía ligeramente de la del tipo progenitor. Toda variación que no es hereditaria carece de importancia para nosotros, pero es infinito el número y diversidad de variaciones de estructura hereditarias, tanto de pequeña como de considerable importancia fisiológica. El tratado, en 2 grandes volúmenes, del Dr. Prosper Lucas, es el más completo y el mejor sobre este asunto. Ningún criador duda de lo enérgica que es la tendencia a la herencia. Que lo semejante produce lo semejante es su creencia fundamental. Solamente autores teóricos han suscitado dudas sobre este principio. Cuando una anomalía cualquiera de estructura aparece con frecuencia y la vemos en el padre y en el hijo, no podemos afirmar que esa desviación no pueda ser debida a una misma causa que haya actuado sobre ambos. Pero cuando entre individuos evidentemente sometidos a las mismas condiciones, alguna rarísima anomalía debida a alguna extraordinaria combinación de circunstancias aparece en el padre, por ejemplo, una vez entre varios millones de individuos y reaparece en el hijo, la simple doctrina de las probabilidades casi nos obliga a atribuir a la herencia su reaparición. Todo el mundo tiene que haber oído hablar de casos de albinismo, de piel con púas, de cuerpo cubierto de pelo, etc., que aparecen en varios miembros de la misma familia. Si las variaciones de estructura raras y extrañas se heredan realmente, puede admitirse sin reserva que las variaciones más comunes y menos extrañas son heredables. Quizá el modo justo de ver todo este asunto sería considerar la herencia de todo carácter, cualquiera que sea, como regla, y la no herencia como excepción. Las leyes que rigen la herencia son, en su mayor parte, desconocidas. Nadie puede decir por qué la misma particularidad en diferentes individuos de la misma especie o en diferentes especies es unas veces heredada y otras no. ¿Por qué muchas veces el niño, en ciertos caracteres, vuelve a su abuelo o abuela o un antepasado más remoto? ¿Por qué muchas veces una particularidad es transmitida de un sexo a los 2 sexos o a un sexo solamente? Y en este caso, más comúnmente, aunque no siempre, al mismo sexo. Es un hecho de cierta importancia para nosotros el que particularidades que aparecen en los machos de las castas domésticas con frecuencia se transmiten a los machos exclusivamente o en grado mucho mayor. Una regla mucho más importante, a la que yo espero se dará crédito, es que cualquiera que sea el periodo de la vida en que aparece por vez primera alguna peculiaridad, esta tiende a reaparecer en la descendencia a la misma edad, aunque a veces un poco antes. En muchos casos, esto no puede ser de otra manera. Así, las particularidades hereditarias en los cuernos del ganado vacuno solamente podían aparecer en la descendencia cerca del término del desarrollo. De particularidades en el gusano de seda se sabe que aparecen en la fase correspondiente de oruga o de capullo. Pero las enfermedades hereditarias y algunos otros hechos me hacen creer que la regla tiene una gran extensión y que aun cuando no exista ninguna razón manifiesta para que una particularidad
haya de aparecer a una edad determinada, no obstante, tiende a aparecer en la descendencia o en el mismo periodo en que apareció por primera vez en el antecesor. Creo que esta regla es de suma importancia para explicar las leyes de la embriología. Estas advertencias están naturalmente limitadas a la primera aparición de la particularidad y no a la causa primera, que puede haber obrado sobre los óvulos o sobre el elemento masculino. Del mismo modo que la mayor longitud de los cuernos en los hijos de una vaca de cuernos cortos con un toro de cuernos largos, aunque aparece en un periodo avanzado de la vida, se debe evidentemente al elemento masculino.